Hay historias que no deberían ser contadas, pero aquí estoy, dispuesto a compartirlas contigo. Tal vez porque sé que, al igual que yo, algo dentro de ti anhela escuchar lo que nadie más se atreve a decir en voz alta. Mi nombre es Raúl, y esta noche traigo algo especial para ti. Un relato que ha estado acechando las sombras durante años, esperando el momento adecuado para salir a la luz. No te preocupes si sientes un escalofrío mientras lo cuento. Es normal. Significa que ellos también están escuchando. Así que escucha con atención, pero ten cuidado. Una vez que empiece, ya no habrá marcha atrás. ¿Estás preparado? Entonces, empecemos. La carretera de los espejos. Mi nombre es Javier. Tengo 35 años y soy fotógrafo documentalista. Siempre he sido un tipo curioso. Alguien que disfruta explorar lo desconocido y capturar momentos que la mayoría de las personas ignoraría. Pero nunca imaginé que mi trabajo me llevaría a enfrentarme con algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. Todo comenzó cuando recibí un encargo inusual. Una pequeña editorial me pidió que viajara a una región remota del país para documentar una serie de leyendas locales. La idea era capturar imágenes de paisajes misteriosos, ruinas olvidadas y, si era posible, testimonios de personas que afirmaban haber vivido experiencias sobrenaturales. Me pareció emocionante, un desafío creativo perfecto para sacudir la monotonía de mi rutina habitual. El lugar elegido fue una región montañosa conocida como la Sierra de los Espejos. Su nombre provenía de una antigua creencia local que decía que las montañas reflejaban no solo el cielo, sino también las almas de quienes se aventuraban en ellas. Según la leyenda, algunos viajeros regresaban cambiados, mientras que otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. Partí un viernes por la tarde, cargado con mi equipo fotográfico y una mochila llena de provisiones. Mi plan era conducir durante toda la noche para llegar al pueblo más cercano antes del amanecer. Sin embargo, cuanto más me adentraba en esa región, más extraño se volvía todo. Las carreteras principales dieron paso a caminos secundarios, y estos, a senderos de tierra que apenas eran visibles bajo la luz de los faros de mi auto. Fue entonces cuando comencé a notar algo peculiar. Las señales de tráfico estaban todas cubiertas de polvo, como si nadie las hubiera tocado en años. Algunas incluso estaban torcidas o rotas, señalando direcciones que ya no existían. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron los espejos. No eran espejos comunes, como los que uno encuentra en los baños o en las habitaciones. Estos eran pequeños fragmentos de vidrio colocados en los árboles a ambos lados del camino. Al principio pensé que era algún tipo de arte callejero o una tradición local, pero conforme avanzaba, los espejos se volvían más numerosos y más grandes. Algunos estaban suspendidos de ramas altas, otros clavados en los troncos, y todos reflejaban mi auto de formas distorsionadas. Me detuve junto a uno de ellos para inspeccionarlo más de cerca. Era un espejo ovalado, con bordes irregulares y manchas de óxido que sugerían que llevaba décadas allí. Cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En el reflejo, mi rostro parecía diferente. Mis ojos estaban más oscuros, casi negros, y había una sombra detrás de mí que no debería estar ahí. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Es solo el cansancio, me dije, subiendo de nuevo al auto. Pero la sensación de ser observado no desapareció. De hecho, empeoró. Finalmente, después de horas de conducir por caminos cada vez más angostos y llenos de baches, llegué al pueblo. O al menos, eso creí. Era poco más que un puñado de casas destartaladas y un par de edificios abandonados. No había luces encendidas, ni humo saliendo de las chimeneas, ni ruidos de vida. Todo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Aparqué frente a lo que parecía ser una vieja iglesia. Su campanario estaba inclinado hacia un lado, y sus ventanas estaban tapiadas con tablones de madera podrida. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotos,
tratando de capturar la atmósfera decadente del lugar. Pero algo me incomodaba. Cada vez que miraba por el visor de la cámara, sentía como si algo se moviera en los bordes del encuadre. Giraba rápidamente, esperando ver algo, pero no había nada. Decidí explorar un poco más. Caminé por las calles vacías, tomando fotografías de las casas y los detalles que encontraba. Un columpio oxidado en un jardín, una bicicleta cubierta de maleza, un mural descolorido en una pared. Todo parecía abandonado desde hacía décadas, pero había algo extraño en el aire, como si el pueblo aún estuviera vivo, aunque invisible. Fue entonces cuando escuché pasos. Al principio pensé que era el viento moviendo hojas secas, pero pronto me di cuenta de que los pasos eran demasiado pesados y deliberados. Venían de alguna parte detrás de mí, pero cuando me giré, no vi a nadie. Solo las casas vacías y los espejos rotos que colgaban de postes de luz oxidados. ¿Hola? Llamé, sintiendo como mi voz resonaba en el silencio. Nadie respondió. Seguí caminando, intentando convencerme de que estaba solo. Pero los pasos continuaron, acercándose cada vez más. Finalmente, me detuve frente a una casa que parecía menos abandonada que las demás. Sus ventanas estaban intactas, aunque sucias, y había una luz tenue filtrándose a través de las cortinas. Toqué la puerta con cautela. Después de unos segundos, esta se abrió lentamente, revelando a un hombre anciano parado en el umbral. Vestía ropa vieja y desgastada, y su rostro estaba surcado de arrugas profundas. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me impactó. Brillaban con una intensidad febril, como si pudieran ver más allá de lo que yo podía imaginar. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz ronca que sonaba como papel rasgado. «Soy fotógrafo», respondí, mostrándole mi cámara. «Estoy documentando las leyendas de esta región». El hombre frunció el ceño, como si mis palabras lo hubieran ofendido. «Nadie debería estar aquí», dijo finalmente, bajando la voz. «Esta tierra está maldita». Antes de que pudiera preguntarle más, cerró la puerta de golpe, dejándome solo en la oscuridad. Después de que el anciano me cerrara la puerta en la cara, decidí regresar al auto. El pueblo seguía tan silencioso como antes, pero ahora había algo más, una sensación de vigilancia constante, como si cada sombra y cada espejo roto estuvieran observándome. Intenté ignorarlo mientras caminaba, pero los pasos que había escuchado antes volvieron a resonar detrás de mí. Esta vez no miré hacia atrás. Sabía que no había nadie, pero algo dentro de mí me decía que si lo hacía, vería algo que no quería ver. Aceleré el paso, mis botas levantando polvo en el camino de tierra, hasta que llegué al coche. Antes de subir, saqué mi cámara y revisé las fotos que había tomado durante mi breve exploración del pueblo. Fue entonces cuando noté algo extraño. En varias de las imágenes, aparecían figuras borrosas que no recordaba haber visto cuando apreté el obturador. En una foto de la iglesia inclinada, por ejemplo, había una silueta alta y delgada parada junto al campanario, con brazos largos que colgaban a los costados como garras. En otra imagen, tomada frente a la casa del anciano, se veía un rostro pálido presionado contra la ventana, observándome desde el interior. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Debe ser algún defecto de la cámara, pensé, tratando de convencerme. Pero sabía que no era así. Las figuras estaban ahí, capturadas en cada encuadre, y parecían moverse ligeramente entre una foto y la siguiente. Subí al auto y encendí el motor, decidido a alejarme de ese lugar cuanto antes. Pero cuando intenté dar marcha atrás, el coche no respondió. El motor rugió, pero las ruedas giraban en el mismo lugar, como si estuvieran atascadas en barro o arena. Salí a inspeccionar y descubrí que, aunque estaba en una superficie plana y firme, las llantas estaban hundiéndose lentamente en el suelo, como si este fuera blando y movedizo. «¿Qué demonios?», murmuré, mirando a mi alrededor. Entonces lo escuché, un susurro bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna.
Al principio no entendí lo que decían las voces, pero pronto distinguí palabras fragmentadas. Nos debiste venir. Los espejos te ven. Te quedarás aquí. Sentí un frío intenso que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. Miré hacia los árboles que rodeaban el pueblo y vi algo que me heló la sangre. Los espejos que había notado antes estaban girados hacia mí, reflejando mi figura incluso desde ángulos imposibles. Y en esos reflejos no estaba solo. Detrás de mí, en cada espejo, había una figura alta y oscura, con brazos largos y dedos afilados que parecían garras. Su rostro era una máscara sin rasgos, solo una sombra vacía que absorbía toda la luz a su alrededor. Estaba demasiado asustado para moverme, pero finalmente logré subir de nuevo al auto y cerrar la puerta con fuerza. Los susurros se hicieron más fuertes, tanto que tuve que taparme los oídos con las manos. Encendí las luces altas del coche, esperando espantar a lo que fuera que estuviera allí, pero eso solo empeoró las cosas. Las figuras en los espejos comenzaron a moverse, acercándose a mí desde sus reflejos hasta que parecieron salir de ellos, materializándose en el mundo real. Eran 3, tal vez 4, avanzando lentamente hacia el auto. Sus cuerpos eran delgados y desgarbados, como si estuvieran hechos de sombras sólidas. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo, y sus bocas, si es que podían llamarse así, estaban abiertas en sonrisas torcidas que mostraban filas de dientes afilados. Intenté arrancar el coche una vez más, pero el motor solo respondió con un clic hueco. Las figuras estaban cada vez más cerca, sus manos golpeando los costados del vehículo con un sonido metálico que resonaba en mis oídos. Me agaché en el asiento, temblando, mientras buscaba frenéticamente mi teléfono en la guantera. No había señal. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron minutos, el motor cobró vida de repente. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, y el auto salió disparado hacia adelante, dejando atrás a las figuras que se desvanecieron en la oscuridad. Conduje durante kilómetros sin detenerme, hasta que vi una luz tenue al borde del camino. Era una pequeña posada, apenas visible entre los árboles. El letrero sobre la entrada decía, «Refugio del viajero». No tenía muchas opciones, así que aparqué y entré, esperando encontrar refugio por unas horas. El interior era cálido y acogedor, con paredes de madera y un fuego crepitando en la chimenea. Había un hombre mayor detrás del mostrador, fumando una pipa y leyendo un libro viejo. Levantó la vista cuando me vio entrar. «Buenas noches», dijo con una voz amable. «¿En qué puedo ayudarte?» «Necesito una habitación», respondí, aún temblando por lo que había ocurrido en el pueblo. «Solo por esta noche». El hombre asintió y me entregó una llave oxidada. «Habitación 7, al final del pasillo. Si necesitas algo, estaré aquí». Subí las escaleras de madera, que crujían bajo mi peso, y encontré mi habitación. Era simple pero limpia, con una cama individual, una mesa de noche y un espejo grande colocado sobre el lavabo. Dejé mi mochila en el suelo y me senté en la cama, intentando calmarme. Pero algo en el espejo me inquietaba. No era como los demás que había visto. Este parecía vibrar ligeramente, como si estuviera vivo. Me acerqué para inspeccionarlo y, para mi horror, vi que mi reflejo no me imitaba exactamente. Mientras yo permanecía quieto, mi reflejo sonreía, moviendo los labios como si estuviera hablando. Me alejé rápidamente, pero cuando miré de nuevo, el reflejo ya no estaba solo. Detrás de él, en el espejo, había una de las figuras que había visto antes, sus ojos rojos brillando con malicia. Extendió una mano hacia mí, como si quisiera atravesar el vidrio. Corrí hacia la puerta y bajé las escaleras, gritando por ayuda. El hombre de la recepción estaba donde lo había dejado, pero ahora había otros huéspedes en la sala común. Una pareja joven y un hombre de mediana edad, todos sentados en silencio frente al fuego. «¿Qué ocurre?», preguntó el recepcionista, levantando una ceja. «El espejo, hay algo en el espejo», balbuceé,
señalando hacia arriba. La pareja intercambió una mirada nerviosa, pero el hombre de mediana edad se rió. «Ah, sí, los espejos. Son famosos por aquí», dijo con una sonrisa forzada. «Mejor no les prestes atención». Antes de que pudiera responder, escuchamos un golpe fuerte proveniente del segundo piso. Todos nos quedamos en silencio, mirando hacia las escaleras. El sonido se repitió, seguido de un crujido que parecía venir del marco del espejo en mi habitación. «Creo que deberías irte», dijo el recepcionista, su tono ahora más serio. «Este lugar no es seguro para ti». Salí corriendo de la posada y volví al auto, pero cuando encendí las luces, vi que los espejos en los árboles alrededor del edificio estaban girados hacia mí, reflejando mi figura una vez más. Y en cada uno de ellos, las figuras oscuras me observaban, más cerca que nunca. Después de huir de la posada, conduje sin rumbo por lo que parecieron horas interminables. La carretera estaba desierta, flanqueada por árboles que parecían inclinarse hacia mí como si quisieran atraparme. Los espejos seguían apareciendo a ambos lados del camino, cada vez más numerosos y más grandes. Algunos estaban colocados en los troncos de los árboles, otros suspendidos de ramas altas, y todos reflejaban mi auto con una precisión inquietante. Mientras conducía, recordé algo que el anciano del pueblo había dicho antes de cerrar la puerta. «Esta tierra está maldita». ¿Qué había querido decir? ¿Cuál era el origen de esa maldición? Decidí que necesitaba respuestas, aunque eso significara regresar al pueblo o buscar a alguien que supiera más sobre la región. Finalmente, llegué a un cruce donde un letrero oxidado señalaba dos direcciones: Valle de los Espejos y Cementerio Antiguo. No sabía cuál elegir, pero algo me impulsó a tomar el camino hacia el cementerio. Tal vez allí encontraría pistas sobre lo que estaba ocurriendo. El sendero era estrecho y lleno de baches, y el auto apenas cabía entre los arbustos que crecían a ambos lados. Cuando llegué al cementerio, me sorprendió lo bien conservado que estaba. Las lápidas eran antiguas, algunas cubiertas de musgo, pero todas estaban alineadas con precisión, como si alguien las cuidara regularmente. Saqué mi cámara y comencé a explorar. Encontré varias inscripciones en latín y español antiguo, pero una tumba en particular llamó mi atención. Era una lápida grande, con un ángel tallado en la parte superior. La inscripción decía: «Aquí yacen los reflejos perdidos, que nunca encuentren su camino de regreso». Debajo de la inscripción había un símbolo extraño grabado en la piedra, un círculo con líneas que formaban una especie de laberinto. Saqué una foto de la lápida, pero cuando revisé la imagen en la pantalla de la cámara, vi algo que no estaba ahí en la realidad. Dentro del círculo había un rostro humano distorsionado, gritando en silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Escuché pasos detrás de mí y me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, sentí una presencia cercana, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Entonces, escuché una voz. «No deberías estar aquí», dijo una mujer, su tono bajo pero firme. Me giré y vi a una figura parada junto a un árbol cercano. Era una mujer joven, vestida con un vestido largo y oscuro. Su cabello caía sobre su rostro, ocultando sus rasgos, pero pude ver sus ojos. Brillaban con un resplandor plateado, como si fueran hechos de luz de luna. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Soy una guardiana», respondió ella. «Este lugar está sellado. Nadie debe perturbarlo». «¿Sellado? ¿Qué quieres decir?». La mujer se acercó lentamente, y cuando levantó la cabeza, vi que su rostro era hermoso pero triste, con una expresión de dolor profundo. Hace siglos, este lugar fue testigo de un ritual oscuro. Un grupo de aldeanos intentó invocar a entidades más allá de este mundo, utilizando espejos como portales. Pero algo salió mal. Las entidades escaparon, y desde entonces han vagado por estas tierras, atrapadas entre los mundos. «¿Esas figuras que vi, son ellas?», pregunté.
La mujer asintió. Son fragmentos de lo que alguna vez fueron seres humanos. Sus almas quedaron atrapadas en los espejos, y ahora buscan liberarse poseyendo a quienes se atreven a mirarlos. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la mujer desapareció, dejándome solo en el cementerio. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Miré hacia los árboles y vi que los espejos estaban nuevamente girados hacia mí, sus superficies vibrando ligeramente. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo me detuvo. Mi cámara, que había dejado colgada de mi cuello, comenzó a emitir un zumbido bajo. La levanté para revisarla y vi que la pantalla mostraba imágenes de los espejos, pero en ellas las figuras oscuras estaban más cerca que nunca, extendiendo sus manos hacia mí. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi una de las figuras emergiendo de entre las lápidas. Era alta y delgada, con brazos largos y dedos afilados que parecían garras. Su rostro era una máscara vacía, pero podía sentir su odio irradiando como una oleada de frío. Corrí hacia el auto, pero cuando intenté abrir la puerta, ésta no se movió. Las luces del vehículo parpadearon, y el motor rugió sin encenderse. Las figuras comenzaron a rodearme, emergiendo de entre las sombras y los espejos. Susurraban palabras incomprensibles, pero una frase se repetía constantemente. Tu reflejo nos pertenece. Desesperado, recordé algo que la mujer había dicho. Este lugar está sellado. Busqué frenéticamente en mi mochila hasta encontrar una pequeña linterna que siempre llevaba conmigo. Encendí la luz y la dirigí hacia las figuras, esperando que el brillo las ahuyentara. Para mi sorpresa, funcionó. Las figuras retrocedieron, cubriéndose los ojos con sus brazos largos. Corrí hacia el auto y, con un último esfuerzo, logré arrancarlo. Salí disparado del cementerio, dejando atrás a las entidades que gritaban de frustración. Conduje durante horas, alejándome lo más posible del cementerio y del pueblo. Finalmente, encontré un pequeño motel en una carretera secundaria. Estaba casi vacío, y el recepcionista, un hombre mayor con una barba gris, apenas me miró mientras me entregaba la llave de la habitación. Entré y cerré la puerta con seguro, asegurándome de que las cortinas estuvieran completamente cerradas. No había espejos en la habitación, lo cual me tranquilizó. Me senté en la cama, temblando, y revisé las fotos que había tomado. En cada una de ellas, las figuras estaban más cerca, como si hubieran estado siguiéndome todo el tiempo. Entonces, noté algo en la última foto. En el fondo, detrás de mí, había una figura humana parada junto a un árbol. Era la mujer del cementerio, mirándome fijamente. En sus ojos había una advertencia clara. Esto no había terminado. Después de pasar una noche inquieta en el motel, decidí que no podía seguir huyendo. Las figuras oscuras siempre me encontrarían mientras estuvieran reflejadas en los espejos, y sabía que tarde o temprano me alcanzarían. Necesitaba una solución permanente, algo que sellara ese portal entre los mundos para siempre. Recordé las palabras de la mujer del cementerio. Este lugar está sellado. Nadie debe perturbarlo. Si ese sello se había roto, tal vez yo podía restaurarlo. Pero para hacerlo, tendría que regresar al Valle de los Espejos, el epicentro de la maldición. Antes de partir, revisé mi equipo fotográfico y encontré algo extraño. Las fotos que había tomado ya no mostraban las figuras oscuras. En su lugar, había imágenes borrosas de la mujer del cementerio, señalando hacia un punto específico en el horizonte. Seguí las pistas visuales hasta llegar a un mapa detallado de la región, donde descubrí un lugar marcado con el mismo símbolo que había visto en la lápida, un círculo con líneas entrelazadas. Era un templo abandonado, ubicado en lo más profundo del valle. Según el mapa, estaba rodeado por una densa arboleda y un laberinto de espejos gigantes. Sabía que sería peligroso, pero también entendí que era mi única oportunidad de acabar con esto. Capítulo 9. El laberinto de los espejos. Llegué al valle al atardecer.
El aire estaba cargado de una energía opresiva, como si el mismo espacio estuviera vivo y me observara. El templo estaba oculto detrás de un bosque de árboles retorcidos, y para llegar a él, tuve que atravesar el laberinto de espejos. Cada paso que daba dentro del laberinto era una tortura psicológica. Los espejos reflejaban no solo mi figura, sino también fragmentos de mi pasado, momentos de dolor, remordimientos, decisiones equivocadas. Me vi a mí mismo como un niño, llorando solo en una habitación oscura, como un adolescente, discutiendo con mis padres, como un adulto, sintiéndome perdido y sin propósito. Pero lo peor fue cuando empecé a ver versiones alternativas de mí mismo. Un Javier exitoso pero vacío, un Javier consumido por la ira, otro completamente derrotado por la vida. Cada reflejo intentaba persuadirme de quedarme, de aceptar mi destino. No tienes escapatoria, susurraban. Somos tú. Siempre has sido uno de nosotros. Apreté los dientes y seguí adelante, usando mi linterna para desorientar a las figuras oscuras que emergían de los espejos. Finalmente, llegué al centro del laberinto, donde el templo se alzaba imponente bajo la luz de la luna. El interior del templo era oscuro y frío, con paredes cubiertas de inscripciones antiguas. En el centro de la sala había un altar de piedra, sobre el cual descansaba un espejo enorme, tan alto como yo. Su superficie estaba cubierta de grietas, como si hubiera sido dañado intencionalmente. La mujer del cementerio apareció de repente, parada junto al altar. Su expresión era triste pero resuelta. «Has llegado al final», dijo con voz suave. «Este es el espejo original, el portal que abrió las puertas entre los mundos. Para cerrarlo, debes sacrificar algo preciado». «¿Qué tengo que sacrificar?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Tu reflejo», respondió ella. «Tu alma quedará libre, pero nunca volverás a verte como eres. Serás un desconocido para ti mismo». Miré el espejo y vi mi reflejo mirándome fijamente. Parecía distorsionado, casi irreal. Sabía que no tenía elección. Si quería salvarme y evitar que las entidades continuaran acechando a otros, debía hacerlo. Me acerqué al espejo y coloqué mis manos sobre su superficie helada. Sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Mi reflejo sonrió, extendió sus manos hacia mí y en un instante desapareció. El espejo se agrietó aún más, y un rugido ensordecedor llenó el templo. Las figuras oscuras comenzaron a desvanecerse, gritando de agonía mientras eran arrastradas de vuelta al otro lado del portal. Cuando el espejo finalmente se hizo añicos, todo quedó en silencio. La mujer me miró por última vez. «Lo has hecho bien», dijo antes de desaparecer. Salí del templo y caminé de regreso a mi auto. Cuando llegué, noté algo extraño. Mi cámara ya no funcionaba. Al revisarla, descubrí que todas las fotos que había tomado estaban en blanco. No había rastro de las figuras ni de los espejos. Era como si nunca hubieran existido. Conduje de vuelta a casa, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Sabía que había sobrevivido, pero también sentía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Cuando llegué, me miré en el espejo del baño por primera vez desde que dejé el valle. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi reflejo era distinto. Mis ojos parecían más oscuros, más profundos, y había una sombra en mi rostro que no podía explicar. Aunque el portal estaba cerrado, entendí que parte de mí siempre estaría conectada a aquel mundo. Había pagado un precio alto, pero había salvado a otros de un destino peor. Queridos amantes de lo oscuro, si disfrutaste de nuestros relatos y quieres más dosis de escalofríos, suscríbete al canal. No querrás perderte las nuevas historias que estamos preparando. Quién sabe, tal vez tu próxima pesadilla comience aquí. Únete a nuestra comunidad de valientes y enfrenta el terror junto a nosotros. Suscríbete ahora y despierta tu lado más oscuro.